Un saludo cordial a todos. Estamos ante la clase de la materia Integración y Desarrollo Personal. Soy la licenciada Francisca Jiménez García. Estaremos compartiendo a través de esta asignatura durante el año lectivo. En la clase 1 estaremos desarrollando la unidad 1, Estructura de la personalidad y desarrollo personal. Conducta y personalidad, dimensiones, estructura y dinámica de la personalidad. Los objetivos de la clase 1 son discriminar los conceptos de conducta y personalidad, conocer los componentes de la conducta, analizar la estructura de la personalidad y reconocer la dinámica de la personalidad. La conducta es el objeto de estudio de la psicología. Es una respuesta a una motivación que pone en juego componentes biológicos, psicológicos y sociales. En forma sencilla, se puede decir que la conducta es todo lo que el ser humano hace, piensa y siente. La dimensión psicológica de la conducta incluye sentimientos, emociones, inteligencia, que corresponden a la dimensión psicológica de la persona. Los componentes de la conducta son los que se refieren a los fenómenos psicológicos, sentimientos, emociones, inteligencia, que corresponden a la dimensión psicológica de la persona. Los fenómenos psicológicos o psiquismo está formado por todo aquello que no se ve, pero se siente y que influye en la manera de actuar de la persona. La conducta humana está regida por tres principios: la causalidad, la motivación y la finalidad. Causalidad: toda conducta obedece a una causa. Dependiendo de la situación, actuamos de una u otra manera. Según este principio, debemos buscar la razón del comportamiento en hechos precedentes y no en la realización del mismo. La motivación: toda conducta está motivada por algo. La finalidad: toda conducta persigue la consecución de un fin y por él cobra sentido el comportamiento del ser humano. La personalidad. El ser humano es una unidad biopsicosocial. La personalidad es el modo de ser de cada uno y se expresa a través de su conducta. La personalidad es un todo integrado que se manifiesta en tres áreas o dimensiones: dimensiones psicológicas, dimensiones biofisiológicas y dimensión social. En términos sencillos, se puede decir que la personalidad es la suma de todo lo positivo más todo lo negativo que tiene una persona. Por eso, desde el punto de vista de la psicología, es un error decir que alguien no tiene personalidad o tiene mucha personalidad. Los factores o áreas que mencionan no se dan en forma separada. En realidad, es muy difícil determinar qué características de la persona pertenecen a qué dimensión. Estructura de la personalidad. ¿Cómo está organizada la personalidad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo va moviéndose y cambiando? Los términos personalidad, temperamento y carácter suelen utilizarse comúnmente como sinónimos. En psicología tienen significados diferentes. El término temperamento se refiere a diferencias individuales estables en la calidad y la intensidad de las reacciones emocionales. Es la base sobre la que se construye la personalidad. Es constitucional e inmodificable. Es la base de las acciones físicas y mentales. Surge de las reacciones bioquímicas que tienen acción directa y continua sobre el sistema nervioso y vegetativo. El carácter está formado por los rasgos o pautas de conducta más habituales de la persona. El medio social tiene gran influencia en la formación del carácter, a tal punto que se lo define como la modificación social
del temperamento. Por ejemplo, inhibir la agresión por medio de pautas de conductas aprendidas. Se desarrolla a través de las vivencias del ser humano durante la realización de actividades y formación de actitudes. Existen cada vez más evidencias de que las diferencias están presentes desde el momento muy temprano de la vida, quizás desde antes del nacimiento. Las cualidades del temperamento no pueden ser modificadas, pero sí pueden ser reguladas por el carácter. Pitaluga menciona que se nace con un temperamento, pero no con un carácter. Iván Pavlov caracterizó los tipos de temperamento así como lo hizo Hipócrates, en sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, cada uno con sus particulares características. El carácter depende de la relación social que la persona tiene con el ambiente, el cual refleja las condiciones personales y la manera de vivir. Las personas reciben la influencia de las circunstancias externas, interactúan en forma permanente con el medio, lo cual significa no solamente que el medio cambia a las personas, sino que éstas influyen también sobre él. Las personas cambian, superan y transforman las circunstancias desagradables. Características de la personalidad. No es medible, no se puede decir cuánta personalidad tiene una persona. Es única. Todos los seres humanos tienen una personalidad. Esa personalidad puede ser más o menos atrayente. La persona puede ser tímida o extrovertida o puede dejarse llevar por lo que le dicen los demás y sea cambiante en sus decisiones. Puede ser introvertida, tímida o callada, pero tiene una personalidad igual a la otra. Es histórica, porque la personalidad depende mucho de todo lo que se vivió en el pasado. Es dinámica. Si bien es cierto que la personalidad es relativamente estable, no se puede cambiar de un día para otro y que la identidad permanece constante. La personalidad puede ir cambiando algunos aspectos por la experiencia que una persona va teniendo a lo largo de su vida. Dinámica de la personalidad. Dinámica de la personalidad se refiere a los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad, enfocándose en las motivaciones que dirigen el comportamiento. Una teoría debe explicar la dinámica de la personalidad y el desarrollo también debe proporcionar conceptos descriptivos como los rasgos. Existen múltiples teorías sobre personalidad. Destacamos 4 que creemos las más influyentes, que son la psicodinámica, representada por Freud, que tiene en cuenta o da gran importancia al inconsciente. Luego tenemos la teoría de los rasgos que forman la personalidad. Luego tenemos la teoría humanista, representada por Carl Rogers, que tienen en cuenta o dan énfasis en la experiencia subjetiva privada. Luego las teorías conductuales, representado por Julien Rutter, resalta el ambiente externo y los efectos del condicionamiento y el aprendizaje sobre la personalidad. De esta manera finalizamos la clase 1. Quisiera dejarles un mensaje que dice así: obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una ley universal.